¿Qué tal, amigos de XFM? Hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial. Nos va a hablar de algo que es muy necesario en prácticamente todos los ámbitos de la vida, pero concretamente en el ámbito laboral y en el ámbito deportivo, pues lo es, o lo estamos viendo, cada vez es mucho más necesario. Recibimos a Paloma Rivero. Bienvenida a XFM, bienvenida a tu casa. Muchas gracias, Julián. Buenos días. Bueno, digo que vienes a hablarnos de algo que es muy útil para todos los ámbitos de la vida, que es la ayuda externa, que es la ayuda de ese alguien que tiene una visión que a lo mejor tú no tienes por estar, pues oye, imbuido en unas tareas, o imbuido en un ciclo, o imbuido en un círculo del que uno no sabe salir, vamos a hablar así, ¿no? Entonces, tú eres coach profesional, ahora estás centrada en el coach deportivo, sobre todo en fútbol, pero también has hecho mucho coaching empresarial, político, en fin, ¿cómo de importante es esto que digo, ¿no? Esa visión externa que nos dé otro punto de vista de lo que estamos haciendo. Bueno, es importante y fundamental porque normalmente el día a día nos come a todos. Total. También nosotros que estamos metidos en esto necesitamos una visión externa a veces. Lo que nos pasa en el día a día es que como estamos en el bucle o en la carrera de la rata, que pensamos, hacemos siempre de la misma manera, es muy difícil encontrar dónde romper ese patrón. No es que una persona, yo en mi caso, venga de fuera a decir que hay que hacer diferente. La persona que viene de fuera, yo como coach en este caso, lo que hacemos son preguntas clave para que la persona, el cliente, pueda aprender a pensar de una manera diferente. Y eso es lo que te lleva quizás a actuar distinto. Claro, centrándonos ahora en el coaching deportivo, cuando pensamos en una carrera deportiva o en un proyecto deportivo, pues pensamos mucho en los entrenamientos, pensamos en el físico, ¿no? En la nutrición, en rutinas deportivas, pero claro, no tanto lo que hay dentro, en los procesos mentales o los procesos organizativos que tiene que llevar a cabo tanto una organización deportiva como un profesional deportivo, un futbolista o un lanzador de pértiga, yo que sé, un deportista, ¿no? ¿Tú crees que eso es lo que marca la diferencia? Es decir, este tipo de procesos, porque todo lo otro está como muy estandarizado y yo creo que lo tiene más o menos por la mano, la nutrición, los entrenamientos, y lo otro como que no es tan evidente, ¿no? Es que esto es así, como tú estás diciendo. Centrándonos en fútbol, los clubes de fútbol llevan entrenando jugadores con cuerpos perfectos desde hace décadas, pero con mentes del siglo pasado. Total. Porque se invierte muchísimo dinero en nutrición, que por supuesto es fundamental, en GPS, en análisis de datos, pero en lo emocional, que es lo que realmente vive un jugador de fútbol desde que tiene 15, 16, 17 años, que es esa horquilla del juvenil que tiene un pie dentro, pero todavía no. Ahí se viven emociones muy intensas. Ayer estaba viendo el documental de Nadal, que empecé hace unos días a verlo. Digo, qué durísimo tener que aprender a gestionar esas emociones. Hay gente que gracias al entorno que le acompaña tiene cierta habilidad y otros que no la tienen tanto. Pero es muy importante que un jugador no espere, que es lo que suele suceder, a romperse para ir al psicólogo o al psiquiatra, que ya son temas muy serios, sino que desde el principio se prepare desde lo mental, igual que va al gimnasio. Totalmente. Tu trayectoria viene del derecho, tú estás formada en derecho y has formado parte de equipos pues, políticos, has colaborado en campañas de líderes, bueno, Hillary Clinton, hemos seguido un poco tu trayectoria para preparar la entrevista, has estado en entornos muy exigentes, ¿no? ¿Qué te ha aportado toda esa trayectoria, tanto el derecho como la participación de esos proyectos, a lo que hoy intentas transmitir a estos deportistas, a estos futbolistas? Bueno, yo siempre digo que yo no creo en el deportista de alto rendimiento, yo creo en el ser humano de alto rendimiento. ¿Somos seres de alto rendimiento dentro y fuera del campo o no lo somos? O lo somos en función del entorno, y eso es una cosa extrínseca. ¿Qué es lo que me ha enseñado? Pues que los que más lejos llegan son los que mejor gestionan sus emociones. Claro. Y los que saben sostener la presión, pues cuando un jugador la tiene que sostener en el momento de tirar un penalti, pues en una reunión donde se tienen que decidir cuestiones que involucran a miles de personas, si hablamos desde el punto de vista político, miles de millones de euros o de dólares, la presión es similar. Siempre tienes muchos ojos puestos encima y la responsabilidad es gigante. ¿Qué es lo que me ha enseñado? Pues eso, lo que te digo, que creo que no somos tan distintos, que pensamos que somos muy diferentes si hemos ido a la universidad o tenemos una carrera o no, y al final a veces no somos conscientes de que todos nos guiamos por lo mismo, que son las emociones, y eso lo tenemos desde el momento en que nació la raza humana, no es nada nuevo. Totalmente.
En el vestuario de élite, como venimos diciendo, hay una serie de preocupaciones que entiendo que vienen dadas por esto que estás diciendo. Tienen muchos ojos puestos encima, mucha gente que depende de ellos. Claro, estamos hablando de deportistas de élite que tienen detrás un club, que no solamente son los futbolistas y el entrenador, que hay preparadores físicos, que hay el que diseña las camisetas, que hay el que vende la entrada en el estadio. O sea, de ellos depende un aparataje muy grande, ¿no? ¿Cuáles son los miedos o cuáles son esas ansiedades, ¿no?, que te encuentras en los deportistas? ¿Cuáles son las que más se repiten? El fútbol es un negocio muy complejo, es mucho más allá que un deporte, por eso hay que tratarlo casi que en paralelo. Las ansiedades que me encuentro, hablemos de preocupaciones más que ansiedades. La vergüenza es algo que suele estar muy sobre la mesa. El miedo, los problemas de comunicación con el entrenador son constantes. El manejo de expectativas, creer que el entrenador espera algo de ti y viceversa. El entrenador creer que el jugador espera algo de él, y al final es un problema de comunicación porque no han sabido hablar en el mismo idioma. Momentos de presión en partidos importantes, la responsabilidad de tirar un penalti. La final de la Copa del Rey el otro día, Real Sociedad Atlético de Madrid, que un niño tan joven le haya tocado tirar el quinto penalti y lo haya metido, pues bueno, es un héroe ahora. Sí. Pero las mismas posibilidades de entrar tenía de no entrar. Totalmente. Su vida habría sido completamente diferente, pero su valor como jugador y como ser humano sigue siendo el mismo, sobre todo como ser humano, independientemente del resultado. El problema en el mundo del fútbol es que todo se mide por resultados. Esa es la diferencia fundamental también en el mundo ejecutivo. En el mundo empresarial las jerarquías quizás están más establecidas y los procesos están más dilatados en el tiempo, pero en el fútbol el objetivo es ganar el fin de semana. Claro. Si no ganas, tu punto es negativo. Claro. No avanzas, no hay punto. Y es una rapidez, un círculo en el que te metes, que tienes que estar preparado para poder acompañarlo, para poder sostenerlo sin quedarte atrás. Hablamos de esas preocupaciones de los futbolistas, esas que más se repiten. Hablemos también de tu visión como coach, como entrenadora de estas mentes que tienen que gestionar tantas emociones en tan corto espacio de tiempo. ¿Cuáles son también las señales que a ti te indican, oye, pues este vestuario yo diría que es emocionalmente sano, aquí hay un vestuario que funciona? ¿Cuáles son las señales que te tranquilizan a ti como responsable de eso? La comunicación es la base. Cuando un vestuario está sano, digámoslo así, entre comillas, o cuando un jugador también está bien y sabe que puede manejar cualquier tipo de situación, te das cuenta porque es capaz de expresar sus preocupaciones, sus emociones y de comunicar cuál es su necesidad, que al final es una comunicación asertiva. En la comunicación yo siempre les explico, tenemos 3 vertientes para comunicarnos. La pasiva, pasa algo y me callo, no soy capaz de explicar qué es lo que pasa o de poner mi opinión sobre la mesa. La agresiva, me callo y cuando ya no puedo más exploto. O la asertiva, que es decir, lo que yo pienso con firmeza y con rotundidad, pero teniendo en cuenta la emoción del que está enfrente, sabiendo comunicarlo sin vergüenza. Cuando somos capaces de manejar eso, y eso en cualquier aspecto de la vida, no solamente en un vestuario, en la pareja, en el trabajo, en cualquier situación, si sabemos comunicar eso, es un síntoma de que yo voy a manejar cualquier situación, voy a poder hacerlo. Eso no quiere decir que no tengamos preocupaciones en el día a día, que no tengamos situaciones que tengamos que enfrentar y que sean desafíos, pero tengo las herramientas para poder hacerlo. La comunicación es la base siempre. Hablamos de los jugadores que están en activo, estos jugadores que tienen ese timing que hemos explicado, que has explicado también, ¿no? Ese punto de inflexión que es cada fin de semana, cada domingo, cada sábado, ese partido, ¿no? Pero también hay una etapa del jugador que hay que gestionar y que también hay que tener los muebles muy bien puestos en esa cabeza para poder gestionar, que es el momento de la retirada, ¿no? Cuando uno ya tiene que dar un paso al lado y decir, bueno, mi carrera deportiva acabó, por lo menos en la práctica profesional del juego, y ahora tengo que dedicarme a otras cosas, dentro de lo deportivo o no, pero dedicarme a otras cosas, ¿no? ¿Cómo es este momento y sobre todo, qué puedes hacer tú ahí con ese tipo de jugadores?
Bueno, pues este momento es tan importante y me di cuenta que era tan importante que hace un año constituí una empresa para dedicarme justamente a este área, al mundo del jugador retirado, porque no existe ningún acompañamiento para el jugador de fútbol que realmente le ayude a transferir todas esas habilidades de alto rendimiento que él tiene y por las que las empresas pagarían mucho dinero, que les ayuden a transferirle a otras esferas. Aquí se da un doble problema. En la empresa sabes que decimos que si tienes que educar al mercado estás perdido, pero hay que educar un poco. El jugador de fútbol tiene mucho valor, lo que pasa que el problema es que él se identifica solamente como una persona que lo que sabe hacer es manejar el balón, no está siendo consciente de lo que trae de serie, y por otro lado, la empresa entiende que él no es capaz de transferir todo esto, que no es capaz de darle la vuelta. No es complejo, pero estas habilidades de la disciplina, el compromiso, el trabajo en equipo, la responsabilidad, todo esto son valores que hoy en día son muy difíciles de conseguir. Esto a la empresa les levantaría muchísimo, les ayuda mucho. Por eso lo que hacemos desde esta empresa que se llama Great Circle es ayudar al jugador primero a identificar estas habilidades de las que ellos no son conscientes. Segundo, ayudarles a identificar qué les gusta hacer, más allá del fútbol. Yo soy mucho más que un jugador, mi identidad no se queda aquí estancada. Y tercero, ponerles en contacto con una comunidad y con una red de líderes a nivel internacional, no hablamos solamente de España, que les ayude a abrir puertas y oportunidades en otros sectores. Claro, has trabajado con futbolistas jóvenes y, como estamos viendo, pues también en esta nueva línea con futbolistas consagrados. Volviendo ahora a los jóvenes, a los más jóvenes, aquellos que arrancan sus grandes carreras en los grandes clubes, ¿qué crees que necesitan más este tipo de perfiles? ¿Protección, exigencia, límites o no? ¿Qué es lo que necesita el perfil de este futbolista joven que está construyendo carrera, no? Bueno, depende, pero es algo muy complejo porque hay que tener en cuenta que son adolescentes viviendo como adultos, rodeados por un entorno que obviamente solamente les aplaude. Claro. Les aplaude mientras obtienen resultados, pero puede ser que con 18 años o 17 o 16 seas un descarte para el club y eso es muy difícil de gestionar. Mientras están ahí, bueno, pues cada uno tiene su estrategia. La mía es tratarles, da igual que tengan 16, que tengan 30, como seres humanos normales, porque ellos llegan a su casa y tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. No hay que endiosar a la gente, por muchos focos que haya. Mi enfoque, valga la redundancia, es ayudarles a reconocer quiénes son más allá de la pelota y sobre todo que se puedan centrar en todo lo que tiene que ver con el reciclaje emocional. Las emociones que sentimos en cada momento, sobre todo en estos momentos de desafío, no son eternas, no duran para siempre, ni en lo bueno ni en lo malo. Y la clave, la ganancia de todo esto, el mayor, como mejor lo pueden exprimir, es aprendiendo a reciclar las emociones. Recientemente estoy haciendo un doctorado en psicología que está enfocado en esto, justamente en cómo influye la confianza y la inteligencia emocional y sus diferentes variables en el rendimiento deportivo, porque esta es la eterna pregunta, ¿no? ¿Realmente influye la inteligencia emocional o en el rendimiento o no? Y los primeros resultados son contundentes. Efectivamente, influyen. No influyen todas las variables de la misma manera, pero la que sí que influye, y esto es determinante, es la capacidad de reciclar las emociones. Si yo hoy me estoy sintiendo pues un jugador que le haya ido mal un partido y se haya dado una serie de circunstancias, su equipo pierde, se siente culpable, la clave ahí está en poder reciclar esa culpabilidad en responsabilidad, podría ser, en una emoción que siempre te haga avanzar. Y yo creo que esto es clave en este tipo de jugadores en edades tan cortas, porque es lo que les va a llevar o les va a acompañar en el resto de su vida. Ellos no sabemos si van a seguir siendo jugadores de fútbol, no sabemos si van a llegar al primer equipo o no, pero esas habilidades sí le van a acompañar. El foco, por tanto, es fortalecerlo. Claro, cuando tú entras a trabajar en estos clubes y vas tratando con este tipo de perfiles, irás también viendo resultados. ¿Cómo influye esta actuación tuya o la actuación de este coaching en el rendimiento de los deportistas, ya sea personal o deportivo? Es decir, ¿qué mejoras se ven y se ven estoy convencido que se ven enseguida? Habrá muchos puntos que se vean enseguida, ¿no? Aquí la clave, lo más importante es que cuando tú trabajas con un jugador, algunos dirán, bueno, es que la confianza es muy fácil
mejorar a veces, porque con un par de mensajes positivos momentáneamente eso mejora. Pero la clave no es eso, la clave es que tú puedas mejorar la autoeficacia, que es algo diferente, que es tu creencia de que puedes lograr algo concreto en un momento determinado. Por ejemplo, ser buenísimo tirando penaltis. Bueno, en el ámbito de la empresa, ser buenísimo haciendo presentaciones, que a tanta gente le da tantísimo miedo, ¿no? Hasta le sudan las manos cuando tienen que hacer una presentación. Tú puedes ser una persona muy segura de ti misma y, sin embargo, ponerte delante de la portería o tener que hacer una presentación y que parezca que está el león delante de ti. Esa es la autoeficacia. Claro. Eso se mejora no solamente a través de la confianza, como decía antes, sino haciendo una serie de prácticas que involucran el uso del cuerpo, que involucran estar rodeado de un entorno que te acompañe y que involucra tener una serie de resultados que a ti te hagan darte cuenta que efectivamente eres capaz de lograrlo. Y eso supone que tienes que cometer muchos errores. Claro. ¿Cuál es la clave de todo esto que me has preguntado? ¿Cómo se ve? Se ve primero porque el jugador lo siente y él lo puede declarar, pero la clave de todo esto, que es lo que estamos estudiando, es que son los entrenadores los que se han dado cuenta de que ha habido mejoras en la técnica, en la visión del juego y también en la seguridad del jugador para llevar a cabo una serie de acciones durante los partidos y de los entrenamientos. Y esto es muy serio, porque ya no quiere decir que sea el jugador que cree que, bueno, me lanzaron un mensaje positivo y hoy me siento bien y mañana ya veré. No, es que el entrenador está viendo que de manera sostenida este trabajo tiene resultado en el equipo. Totalmente. Claro, cuando nos metemos en estos ciclos y estamos hablando de carreras deportivas o de colectivos deportivos que están en estos ciclos, hay momentos críticos en los que a muchos equipos se les juntan un montón de competiciones. Tenemos la Liga, la Copa, competiciones deportivas europeas, Mundial ahora en verano. Esto también influye, es decir, como en todas las profesiones, la carga de trabajo excesiva también supondrá esos picos de ansiedad o esos picos de problemáticas sobrevenidas mucho más fuertes, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu acompañamiento ahí? No es lo mismo, entiendo, que acompañar a clubes o a deportistas en meses valle o en meses con cosa más estable, con hacerlo en picos, como te digo, en esos momentos en los que se están compaginando y solapando competiciones, ¿no? Aquí la clave es que nosotros no podemos estar siempre en un nivel de activación extremo. Claro. Y ellos tampoco en este tipo en un mundial ahora, pues no, cuando entran a jugar tienen que estar en un nivel de activación alto. Sin embargo, cuando salen de ahí tienen que conseguir estar en un nivel de activación medio, bajo, que les permita recuperar el cuerpo y la mente. Claro. ¿Cómo es el acompañamiento? Pues haciéndoles o ayudándoles a pensar de manera correcta para que ellos, de manera independiente, porque esta es la clave, ellos no tienen que depender de nadie poder hacerlo, ¿no? Para aprender a pensar. Ellos necesitan que alguien les enseñe, porque lamentablemente, por lo menos por ahora, no existe una estructura ni un sistema que se dedique a esto. Esperemos que en el futuro, pero en el mientras tanto lo que necesitan es una ayuda para que alguien les guíe. Oye, tú tienes un fisioterapeuta, que no hace falta que tengas un esguince para que el fisio te dé un masaje todos los días. Totalmente. ¿Y por qué eso sí es tan evidente y lo otro no? Cuando estamos viviendo en un periodo tan extremo. Es que nadie cuestiona que un ejecutivo, un dueño de una empresa que cotiza en bolsa, no tenga ayuda al lado. Quizás no es un coach, no es con esa palabra, o quizás sí, pero tienen acompañamiento de psicólogos, tienen acompañamiento de consejeros que les ayudan a pensar, que les ayudan a abrir la mente, a ver los problemas con otro enfoque que les permitan calmar el nivel de preocupación con respecto a lo que están viviendo. Y en el mundo deportivo es lo mismo. Es muy complejo también porque especialmente en los vestuarios de fútbol y especialmente, más aún, en los vestuarios masculinos, tiende a confundirse la confianza con el ego. Claro. Y dominar el ego es muy complejo. Por eso todavía tampoco se habla tantísimo de esta necesidad, o bueno, esta es mi hipótesis, ¿no? Por eso no se habla tanto de la necesidad de la ayuda o del acompañamiento mental, porque todavía muchos jugadores siguen entendiendo, y muchos entrenadores, que si tú estás recurriendo a una ayuda mental es porque estás mostrando cierta debilidad, y es todo lo contrario. Es todo lo contrario, es que entiendes que eso te fortalece en tu juego y existen herramientas para poder trabajarlo. ¿Por qué no hacerlo? Totalmente. Pues Paloma Rivero es coach de alto rendimiento especializada en fútbol profesional y hemos tenido una charla fantástica sobre este mundo. Un último mensaje vamos a dar a aquellos deportistas que nos están viendo o a aquellos líderes de empresa.
ahondando en esto, ¿no? En cómo este acompañamiento, lejos de ser un síntoma de debilidad, es todo lo contrario, es una forma de reforzar un liderazgo y sobre todo una forma de tener una serie de herramientas para seguir creciendo en el deportivo, en la cuestión profesional, ¿no? En aquello que tenemos por delante. Yo siempre digo que somos porque primero somos, después pensamos y después hacemos, en ese orden. Con lo cual, si queremos conseguir un resultado diferente, la clave primero es empezar a interpretar las cosas de manera distinta. Hasta ahora se ha interpretado que todo esto es propio de las personas más débiles, ¿no? La vulnerabilidad, que lo vemos como algo blandito, ¿no? como que no sirve, que también es una cuestión etimológica del lenguaje, que eso nos da para otra charla. Pero el mensaje sería que nos atrevamos a mirar las cosas de una manera diferente y a interpretarlo como un acto de valentía, sobre todo en el momento vital que estamos viviendo hoy en día, con la rapidez, las redes, el tener que seguir todo siempre, las mismas modas. Uno sale diciendo algo y al día siguiente todos los borregos detrás sin ni siquiera cuestionárselo. Pues pensemos que lo valiente es lo opuesto, y lo que consiguen las grandes personas y los grandes campeones, o los grandes campeones lo son porque son capaces de hacer lo que no hace la mayoría. Claro. Enfoquémoslo por ahí y quizás los que se quieran distinguir, si se atreven, pueden conseguir muchas y mejores cosas de las que están consiguiendo hasta el momento. Pues ahí queda ese consejo, ahí queda esa mano tendida a aquel que quiera escucharla, quiera tomarla. Paloma Rivero, coach de alto rendimiento especializada en fútbol. Muchas gracias por esta charla, yo creo que muy enriquecedora. Gracias, Julián. Muchas gracias. Nos vemos otro día.